Pasando el peaje, el primer peaje, las carreteras, más o menos unos 200 metros, ahí está el auto volcado. No han llegado ningún vehículo de emergencia. Bien, oye, yo te quiero agradecer la gentileza y la generosidad de llamarnos a la radio como es habitual y contar a nuestros auditores para que tomen la precaución del caso, y hacemos el llamado también a los vehículos de emergencia para que puedan llegar rápidamente al lugar, ¿ah? Muchísimas gracias. Ok, que esté bien, hasta luego. Cuídate, José. Chao, gracias. José que nos llamaba al 800-810-810, que es nuestro número telefónico, donde usted también puede llamarnos totalmente gratis. Esto es en la ruta 57, el sector de Ruta hacia los Andes. Ahí volcó un vehículo, precaución para quienes estén transitando por el lugar para evitar una tragedia mayor. Y los vehículos de emergencia que puedan llegar al lugar. Vamos con la siguiente presentación, querido César. Ufología y conversación, con Marcelo Moya y Rodrigo Fuenzalida en el trasnoche de la radio. Bueno, y hoy día no tan solo estaba Marcelo Moya y Rodrigo Fuenzalida, sino que también tenemos un invitado especial, adicional, que se suma a esta mesa para el día de hoy, a quien le agradecemos. ¿Cómo están, muchachos? Primero, Rodrigo, Marcelo, un gusto saludarlos. ¿Qué tal, Mauricio? Feliz de acá de poder estar nuevamente en el programa, con nuevas novedades, con un invitado de lujo, nuestro amigo el Teniente Coronel Rodrigo Bravo, que nos va a hablar de su experiencia en el tema OVNI con sus libros que han sido realmente un aporte de la ufología. Así es. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo están, amigas y amigos? Muy bien, aquí estamos prestos ya para comenzar, y tal cual como dice mi gran amigo Rodrigo Fuenzalida, tenemos un invitado de lujo, espectacular, ¿eh? Le vamos a sacar el jugo, como decimos en buen chileno. Así es. Oye, está Rodrigo Bravo, también con nosotros. Rodrigo, muchas gracias por acompañarnos y para compartir esta... Ya está tan de moda, ¿no? Estas conversaciones virtuales a distancia, ya no, como que nos acostumbramos un poco también. Sí, gracias, Mauricio, por la oportunidad y la invitación. Aprovecho de saludar a mis amigos Rodrigo Fuenzalida y Marcelo Moya, que nos conocemos hace ya muchos años en estos temas. Bueno, entremos en materia, pues, estimados. Conversemos entonces de avistamiento, conversemos de los temas que nos interesan, que nos entretienen y que la pasamos muy bien. Rodrigo. Así es. ¿Por dónde partimos? Porque yo sería la idea ahora de sacarle el jugo acá Dele, vamos. Y cuéntanos de dónde nació tu interés, Rodrigo, por el tema de los ovnis y cómo se fue desarrollando eso en el tiempo. Bueno, esto partió hace varios, yo diría, ya estamos hablando casi más de 2 décadas, que fue precisamente cuando conocí a Rodrigo Fuenzalida, estoy hablando del año 1997, por una inquietud personal participé en un concurso literario que tuve la suerte de además ganar, pero esto no se formalizó hasta que el año 2000, cuando era alumno del curso de piloto en la aviación del ejército, se me asignó como tema de tesis para egresar como piloto, introducción al fenómeno OVNI, consideraciones para la seguridad aérea. Es decir, el análisis de este fenómeno desde una perspectiva netamente de la seguridad aeroespacial. Y bueno, y de ahí en adelante se ha venido una serie de otros eventos, entre los cuales está el haber podido publicar 2 libros y seguir en este tema ya, yo diría, con una profundización bastante grande e interesante, porque una cosa es la casuística, que es algo que en realidad sustenta la ufología o el estudio de estos fenómenos, pero por otro lado son todos los temas que subyacen al fenómeno mismo, que yo diría son parte de las hipótesis con las cuales se trata de explicar algo que hasta el día de hoy es inexplicable. Entonces es por eso que he seguido y sigo tanto, más que investigando en terreno, porque yo no me considero un ufólogo que el que busca ovnis, sino que he seguido en cierto modo escribiendo respecto a elementos y cosas que he ido descubriendo en el camino. Rodrigo, una consulta. Acabaste de mencionar la palabra inexplicable. Yo te voy a dar directamente al plano de la casuística aeronáutica. Sí. Hay una situación que me ha llamado bastante la atención y que también sale publicado en tu libro Ufología Aeronáutica,
que es en relación al caso Angostura. Sí. Desde el año 27 de marzo del año 2000, donde se describe en el reporte de que testigos fue parte de la tripulación y también de pasajeros. ¿Qué pasó ahí? Bueno, sabemos que se vio un objeto volador no identificado cuyas características no se compara con nada convencional hasta este momento. Pero quisiéramos saber cómo fue el desarrollo de la pesquisa, de cómo llegó ese reporte a ti, cómo llegó al CFA, y bueno, ¿qué pasó con la tripulación que fue testigo de este objeto y también los pasajeros? Oye, bueno, ese caso yo diría que es como el caso ícono, donde se inicia en este sentido dos cosas. Uno es la apertura o la investigación, entre comillas, oficial por parte de la aviación del ejército, algo que no se había dado hasta ese entonces. Y segundo, que fue precisamente el que gatilló que me designaran ese tema como investigación. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que el piloto de esa aeronave, que era un Cessna 550, un Citation 2, era mi instructor de vuelo y el jefe de estudio que estaba en ese momento subrogando. Entonces, dada esta experiencia, que fue, como bien dices tú, el 27 de marzo del año 2000, estoy hablando de cerca de las 6 de la tarde, o sea, algo más o menos a plena luz día. Y para ir de lleno a lo que es el fenómeno, el avión venía desde Santiago hacia Rancagua, y sobre el cerro Chayay, creo que se llama, que está el casino Monticello, el radar de Santiago despacha el avión de lo que era en ese momento el área de control, para que tome contacto con la torre de control de Rancagua. Es decir, se cambia de un control de espacio aéreo a otro. Y antes de hacer ese cambio, el controlador del radar le dice, tiene un tráfico a las 12 de su posición, es decir, al frente, es decir, hacia el sur, presumiendo de que podría tratarse de cualquier otra aeronave, porque la Brigada de Aviación de Ejército está en Rancagua, además está el Club Aéreo de Rancagua, entonces hay mucho tráfico circulando en ese sector. Como algo normal, la tripulación consideró que era un tráfico, como le acabo de señalar, de rutina, y cuando cambian de frecuencia y pasan con Rancagua, les dan su posición, su altitud y la estimada para aterrizar en la pista del aeródromo de la Independencia, le consultan y el tráfico de Rancagua le dice: no tengo ningún tráfico en estos momentos reportado, y ellos observan prácticamente un poco más hacia el sur yo diría un poco más al norte de Rancagua, una suerte como de nube blanca, que esa es la descripción inicial que hacen. Una nube alargada, lenticular, blanca brillante, entre blanca y gris, que en un momento estaba en posición, digamos, estacionaria, y cuando está en el momento de la transmisión radial, esta nube blanca se desplaza desde la posición donde estaba y queda más o menos a un costado del ala derecha del avión, entre 50 y 100 metros, que desde la perspectiva aeronáutica es muy poco, o sea, es prácticamente al lado. Y vuela paralelo a esta aeronave entre 1 minuto y medio y 2 minutos. En el movimiento que relatan los pilotos, más la gente que iba, el ingeniero vuelo y otros pasajeros, dicen que esto se movía igual que una cuncuna, o sea, va volando paralelo al avión. El avión, estamos hablando que está a una velocidad entre 250 y 200 nudos, cerca de los 300 y tantos kilómetros por hora. Esto vuela paralelo, pero mientras se movía, hacía un movimiento zigzagueante, igual que una cuncuna, pero muy rápido. O sea, si tú lo vemos desde la perspectiva de casos que hemos visto miles, es una cuestión súper extraña, o sea, un fenómeno muy extraño, porque además esto era tan delgado, porque yo diría que el tubo del Citation 2, que es esta aeronave, no debe medir más de 2 metros, esto era más delgado que el tubo del Citation 2 y de 50 metros más o menos de largo. Entonces uno dice, si esto tuviese alguna explicación, como parte de la hipótesis es una nave extraterrestre, ¿dónde están los que van tripulando eso? Porque prácticamente tendrían que ser o muy chiquititos o de una u otra forma, no sé. Oye, como, de hecho, ellos lo ven como un holograma prácticamente.
Estamos conversando con Rodrigo Bravo, que es el invitado del día de hoy, con Rodrigo Fuenzalida, Marcelo Moya, este segmento de ufología, un espacio que tenemos ya hace harto tiempo. Y la verdad que me llama mucho la atención cuando ya entra el ejército, cuando entran funcionarios, con el caso de Rodrigo, a decir, esta cuestión es verdad, porque yo lo vi, porque ocurrió, cuando sale un poco más allá de este mito, leyenda urbana, que quizás tal vez... es preocupante, o sea, tenemos cosas que están dando vuelta que no nos explicamos, y con toda la tecnología que tenemos a través de las Fuerzas Armadas no le hemos podido todavía descubrir, ¿no? O sea, lo que pasa es que, a ver, está lleno de fenómenos extraños que yo creo que desde que el hombre tiene uso de razón está observando cosas que no tiene cómo explicarlas. Con el avance de la tecnología, con el avance de la ciencia y el conocimiento respecto al mundo que nos rodea, hemos ido de a poco dando respuesta a estas incógnitas. Pero en este caso específico, no tan solo en el caso del Sidento, sino que de un montón de otras anomalías o manifestaciones, hasta el día de hoy no existen la explicación satisfactoria o que puedan de una u otra forma literalmente explicarnos qué es lo que pasó. Ahora, el punto está, y lo que señala Marcelo, y siempre lo escucho cuando él hace sus análisis, en que introducir todos estos fenómenos en una misma explicación también es erróneo, porque puede tratarse de cosas que son de múltiples explicaciones o manifestaciones o fenómenos de los cuales tienen causas diversas. Pero nosotros con esta inquietud o esta, digamos, ímpetu de tratar de darle una explicación como sea, lo encasillamos en lo que significa ni siquiera fenómenos anómalos. Estamos hablando directamente de objetos voladores no identificados y ojalá con un origen, ojalá extraterrestre. Eso es un error desde la perspectiva netamente de lo que es el método de investigación o método científico. Acá hay manifestaciones que hasta el día de hoy no tenemos idea de qué se tratan, pero que de una u otra forma, la manera más, yo diría, por lo menos hasta ahora, objetiva con la cual se puede analizar, es de esta perspectiva que estamos recién conversando, que es el mundo aeronáutico, donde no porque los testigos sean más calificados, sino que simplemente existen mayores instrumentos con los cuales se pueden no tan solo registrar, sino que medir y de una u otra manera dar un testimonio que va un poco más allá de lo que es una simple observación. Entonces, claro, yo concuerdo contigo en que efectivamente todavía existen cosas que no tenemos cómo explicar, y yo creo que ocurre en todas las áreas del conocimiento. Rodrigo. Buenísimo. El caso de Angostura es muy interesante, que me quedé dando vuelta con el caso de Angostura. Yo me acuerdo que conversé con el piloto, que me decía que le llamó la atención el minuto cuando se detiene y empieza a hacer un bamboleo raro. Cerro Chayay, y hay que recordar que previo a eso también hay una esfera que ellos van viendo que va circundando la montaña, que le llamó mucho la atención previo a eso, y también es un lugar donde tenemos convergencia de observaciones ovni. Hay varios casos, inclusive hay un informe especial donde el informe especial fue el Cerro Chayay, que era un lugar ya emblemático de observaciones. ¿Cómo has visto tú, a partir de todos estos casos, a partir de ciertas posiciones oficiales, que ha evolucionado el tema de donde comenzamos? Hace 20 años atrás, me acuerdo, las primeras instancias que hicimos. Primero, y lo segundo, quiero recalcar que Rodrigo participó en una conferencia súper importante, la conferencia en Washington, el 2007. Yo diría mejor vamos a ese punto. Fuiste invitado al club de prensa en Washington por James Fox, en una gestión que hicimos con Leslie King, para que hablara de la experiencia chilena en medio de varios invitados que eran de lujo. Se invitó solamente a militares que habrían participado en investigaciones especiales. ¿Cómo fue esa conferencia en el club de prensa en Washington sobre los ovnis? Mira, lo que pasa es que lo que llamó la atención, y esto es buenísimo que también Mauricio lo tenga claro, en Chile existe la ley de transparencia, que es la ley 20.285, que sobre todo en lo que es este tipo de investigaciones, como existe un comité dentro de la Dirección General de Aeronáutica, que es el CFA, esa ley faculta que cualquier ciudadano chileno vaya y consulte por un caso específico, ya sea porque se enteró por algún medio de comunicación, por algún libro, o simplemente por un caso propio. Es decir, yo soy testigo de algo, hago el informe y después yo puedo solicitar que me den mi respuesta y cómo se hizo el proceso de investigación. Bueno, eso específicamente en Estados Unidos no existe, y yo creo que en muy pocas partes del mundo existe. Entonces, para específicamente los gringos y para sobre todo los países europeos que llevan una delantera
yo diría científica, sociológica, muy avanzada en comparación con los países que ellos consideran del tercer mundo. En ese aspecto nosotros tenemos un desarrollo y una vanguardia que es envidiable por parte de ellos. Porque aquí podemos hablar de este tema en forma muy abierta, sin ningún tipo de inconveniente, sin tapujos, porque lógicamente estamos hablando de anomalías que no tenemos explicación y cada uno se puede encasillar en alguna de las hipótesis o formas en que crea que es correcto, pero no necesariamente da la razón para eso. Allá son temas tabú, es decir, allá cuando habla un militar, un ex piloto de la Fuerza Aérea, de la Marina, tiene que estar en retiro, porque no sé si habrá algún tipo de reglamentación o código que le impida ni siquiera dar opinión respecto a este tema. Entonces, en ese aspecto ellos nos consideran como que somos muy adelantados, y yo creo que va más de la mano con que nosotros, de verdad, este tema lo tomamos con mucho relajo, porque como no tenemos cómo explicarlo, simplemente estamos tratando de avanzar. ¿De qué se trata? Es decir, no que alguien diga que cree que esto puede ser alguna cosa específica y alguien lo niegue, no significa un conflicto de intereses, no significa una desclasificación, no significa nada, como que para cuando uno ve los países avanzados es un tema tabú. Y Estados Unidos específicamente es un país que concentra información y nunca la da a conocer hasta que la gente puede hablar en forma muy libre, cuando ya no pertenece a ninguna entidad gubernamental. Tiene el caso, por decirte uno, ¿no es cierto?, de Luis Elizondo, que era un ex agente del Pentágono, que después de que se retiró recién pudo empezar a conversar un poco de lo que él había visto sobre este tema específico. Estamos con Rodrigo Bravo, Rodrigo Fuenzalida, Marcelo Moya. Marcelo. Mira, me quedo dando vuelta dos situaciones, bueno, que es parte netamente de la fenoménica. Me llamó la atención que mencionaste tú, Rodrigo, en relación al caso de Angostura, el detalle de la neblina. Hay una situación que se repitió el año 76, 77 aproximado, con el avistamiento que tuvo Hernán Gabrieli, también un piloto militar que vio un objeto que podríamos hablar de muy similares características con el caso de Angostura. Esa es la primera parte. O sea, exacto. Digamos, no sé si serán similares, porque el caso Gabrieli, que es del 24 de mayo del 70 y... aproximadamente, 76, 77, por ahí, claro. Yo lo verifiqué en el libro Altamirano. ¿Y por qué en el libro Altamirano? Que es un ufólogo que falleció hace poco, que es considerado uno de los pioneros de la investigación chilena. Exacto. Altamirano tenía la facultad o la gran, digamos, gracia que él, por 4 décadas sacó todos los reportes de prensa respecto a este tema, y en la prensa específicamente se dejó claro que este caso había sido el 24 de mayo del año 77. Eso es lo que en cierto modo él pudo determinar, y quedó escrito en su libro, que es Historia de la Ufología en Chile. Lo que sí, que el tema de Gabrieli con Catalán, que iban juntos en una operación de vuelo, ellos están hablando de una cuestión que tenía una dimensión que no pudieron, así, se tiraron un piscinazo. Exacto. Acá el caso del Citation, el Citation iba volando entre 1.000 y 3.000 pies, o sea, estamos hablando 1.000 metros. El caso de Gabriel, ellos llegaron hasta 51.000 pies, o sea, estamos hablando 15 kilómetros aproximadamente. Entonces, hay una diferencia, porque el caso de Gabriel, ellos no alcanzaron, o sea, llegaron a su techo máximo y esto seguía mucho más arriba. Claro. En el caso del Citation, esto voló en forma paralela al avión, haciendo estos movimientos, entonces lo pudieron ver con mucha más facilidad porque estaba muy próximo. Claro, como dices tú, tienen una suerte como de, no sé si niebla, un manto electromagnético, no me atrevo a señalar, pero hay algo extraño en esas manifestaciones que se condice una con otra y con varias más, donde se nota que hay una cuestión anormal en el sentido de nuestros conocimientos con respecto a la aerodinámica o a cómo se desplazan las aeronaves, ya sea por empuje, ¿no es cierto?, por el perfil alar. Aquí hay una cuestión muy rara, y ese caso de lo que es la niebla me pasó, o sea, no me pasó a mí, sino que me ha tocado analizarlo en la observación que hubo acá en Punta Arenas en el 2011, el 3 de marzo del 2011, donde 2 aviones de una empresa de acá regional observan algo que también era muy extraño y que tenía una suerte como de nubosidad alrededor, y que después uno de los pilotos, cuando lo vio desde tierra,
lo observa a distancia y ve que, por ejemplo, abajo de esto, que estaba sobre el Cerro Mirador, se veía como nublado, como niebla. Alrededor estaba todo despejado y abajo el objeto como una suerte de, como cuando uno mira atrás de una turbina, que se ve como difuso lo que hay después. Bueno, eso yo creo que obedecerá a algún tipo de, no sé, de electromagnetismo, no tengo idea, pero sí coincide en varias observaciones, estoy hablando del caso aeronáutico, donde se nota este tipo como de manifestación que se añade a los objetos observados. Bueno, estamos en nuestro segmento de ufología, que le hemos llamado el fenómeno OVNI. Estamos con Rodrigo Fuenzalida, Marcelo Moya, estamos hoy día con Rodrigo Bravo como invitado, como gran invitado. Las historias son apasionantes, Rodrigo, ¿eh? O sea, en esta cuestión así como dan ganas de ponerse a ver por la ventana en este momento, digamos. Parece que tenemos suerte, ¿ah? Sí. Rodrigo. Sí, cosa de suerte. O sea, de verdad, uno cuando analiza la casuística, que por ejemplo Marcelo Moya se ha especializado en casuística, uno se da cuenta de que hay una cantidad de reportes y que lo importante es cuando se discrimina y se hace el estudio que corresponde y se logra verificar de que eso es real, que la observación no es una mala interpretación del testigo, sino que efectivamente hay algo ahí anómalo. Yo creo que es lo más interesante, que en el fondo nos demuestra de que este fenómeno es algo real. Ahora, ¿qué es lo que es el problema? Ahora, bueno, a ver, el mundo militar, tú, Rodrigo, eres parte de él. Hay mucho de ciencia, de tecnología, de herramientas, de sensores, de radar, en fin. O sea, si a ustedes les cuesta determinar lo que es, ¿qué queda para el resto? Además de los dos expertos que tenemos, para nosotros los ciudadanos, o sea, ¿es un hecho entonces que hay vida distinta, cosas extrañas que están pasando en nuestra tierra de pronto, no? No sé si vida, pero sí fenómenos anómalos, que eso es de ahí partimos. El punto está en que la tecnología que tenemos y todo lo que existe hoy día, por ejemplo, solamente por nombrar Chile, para hacerlo más local. Chile es un país que está completamente cubierto lo que significa su espacio aéreo. El espacio aéreo chileno creo que tiene 32 millones de kilómetros cuadrados, se divide en 5 regiones de información de vuelo donde hay radar y repetidores. Y claro, de repente se observan o se captan cosas que no están registradas o que no están reguladas por el control de tránsito aéreo. Y ahí es donde está la pregunta, pues bueno, ¿qué es lo que es eso? Y ahí es donde está el debate y lo que uno tiene que dejar un poco de lado, lo que son las opiniones o los sentimientos con lo que son las ideas y el uso de la razón, que es muy importante. ¿Sabes qué? Perdón, Mauricio, tú hiciste un alcance muy importante en relación a la tecnología, es decir, a la captación de diversos fenómenos. Yo no quiero dejar pasar, hay un investigador yo lo considero pionero, en los 70, denominado David Atlas. Él fue director del laboratorio de ensayos de estudios atmosféricos de la Universidad de Chicago, y él hace una mención muy importante en relación a, digamos, los radares. Para él obviamente tiene una opinión bastante aterrizada de lo que pueden ser las conclusiones. Para él, fíjate, existen diversas anomalías atmosféricas que el radar captaría, es decir, y que a veces la persona, por ese apuro, a veces por esa necesidad de tratar o esa ansia de tener por fin una prueba de un fenómeno anómalo, de inmediato lo asocia, digamos, con la anomalía. Pero para él hay diversas anomalías atmosféricas que son bastante desconocidas. Estoy hablando de la década del 70. Perdón, ahora, en los 80, 90, obviamente la tecnología de radar ha avanzado. Y yo creo que Rodrigo acá, Bravo, nuestro gran amigo, nos puede hacer un pequeño resumen sobre la tecnología de radar. Sabemos que los radares están siendo, digamos, bastante sofisticados. También, digamos, se modifican también para ciertas velocidades, Rodrigo. Sí, hay que separar lo que son, sobre todo en el caso del mundo aeronáutico, existen dos tipos de radares, que el radar primario, que es el que, como uno se imagina, es un transmisor de señales electromagnéticas que barre con todo lo que esté a su alcance
y lo que rebota lo recibe y lo capta. Y también está el radar secundario, que es el que hoy día es el más utilizado. ¿Qué es lo que el radar secundario? Es el mismo radar, pero con una señal codificada. Y ese código lo recibe una aeronave, que además tiene un equipo que se llama transponder, que también está con un código, y ese código entre ellos conversan y contesta. Entonces la pantalla radar, que está todo esto por supuesto integrado con un programa donde están todas las naves y los códigos registrados, la aeronave y el código registrado, se sabe exactamente qué tipo de aeronave, a qué velocidad va, a qué altitud, porque además le va entregando información. Entonces hoy día existe la captación primaria y secundaria. En el mundo aeronáutico generalmente se hace secundaria, pero como hoy día existe una gran cantidad de drones, de globos, de todo lo que anda dando vuelta, se hace una combinación de estos, y se hace como una observación mixta. Entonces cuando tú tienes un tráfico que no tiene ese equipo transponder, pero que está efectivamente siendo captado porque la señal rebota, ahí donde se hace como esta alerta, ese cuidado que hay un tráfico no identificado en tal parte, y que generalmente pueden ser aviones que no tienen estos transponders, o ultra livianos podrían ser, y eso lógicamente, o un parapente, es decir, hay una serie de otros elementos que están volando, que hoy día causan un problema de lo que se llama la seguridad operacional, es decir, ponen en riesgo una operación aérea X. El punto está, y lo más complicado de este fenómeno, que es cuando lo están observando distintos pilotos o un controlador desde una torre de control, pero no saben el radar, o como ha pasado en otras oportunidades, que no se ve nada, pero el radar está captando algo. Entonces, ahí es donde entra la categoría de fenómeno, de fenomenología propiamente tal, porque lógicamente en ambos casos tenemos una dicotomía en lo que significa la materia o masa que contiene ese objeto. Si hay una cuestión que está rebotando la señal, es porque contiene materia, masa, es decir, algo hace rebotar, por ende eso es algo sólido. Pero si tú tienes algo sólido, que no es un eco falso que se envió o rebotó, sino que algo que está en forma constante, y no lo ves, bueno, eso ya como que entra un poco complicando la existencia. Cuando pasa al revés, generalmente ocurre con los fenómenos luminosos, que por lo general se observan en la noche, obviamente por razones obvias, pero que también generan un estrago en lo que significa la sincronización de los tráficos. Chile es un país chiquitito y tiene 500.000 operaciones al año. A nivel global tenemos 36 millones de operaciones aéreas en el mundo. O sea, son alrededor de 69 o 70 por segundo. Entonces tú comprenderás que eso, cuando hay un tráfico no identificado, cualquiera de las dos cosas que recién observamos, ya genera una situación de alerta que requiere, por supuesto, el cuidado de quien controla y, por supuesto, del que va volando. Estamos en esta noche de la radio en Bio Bio, a través de las 43 estaciones de la radio, también a través de Bio Bio TV, donde ustedes están viendo a Rodrigo Bravo, a Rodrigo Fuenzalida, a Marcelo Moya en este segmento del fenómeno OVNI. A mí me llama mucho la atención porque el que fuma es Rodrigo, pero está tosiendo Rodrigo Bravo y Marcelo Sangüesa hace rato. Pero eso está a la distancia, digamos, no están juntos. Sí. Es muy extraño eso. Estoy la verdad que ahora me agarró un poco la alergia de esta primavera. Sí. Como que llegó tardía acá en Punta Arenas. Acá estamos igual. ¿Estás en Punta Arenas tú, Rodrigo, en este momento? Sí, estoy en Punta Arenas. Qué mágico. Marcelo está en Valparaíso, Rodrigo está en Santiago. Así estamos uniendo el país, pues, descentralizando. Justamente. Sí. Oye, quería hacer una pequeña acotación para poder contestar bien lo que me consultó Marcelo en respecto a la atmósfera. Claro, todo lo que significa, por ejemplo, el estudio de la atmósfera, específicamente la meteorología, se basa en lo que pasa en la primera capa, que es la troposfera, que es donde ocurren todos los fenómenos meteorológicos, que es más o menos hasta 50 kilómetros más o menos. Después viene la estratopausa, de ahí para arriba hay una serie de capas de las cuales nuestro conocimiento científico es muy pobre. Entonces ocurre una serie de fenómenos luminosos, electromagnéticos, por ejemplo los rayos globulares, los fenómenos Sprite, que son también parte de esto, las mismas auroras, que de repente hacen que se confundan gente que está en la superficie o incluso pilotos que están volando con alguna manifestación, dado que también hay un grado de contaminación respecto a este tema, es decir, cualquier cosa que sea anómala lo asociamos de inmediato que es un objeto volador no identificado,
y ojalá de origen extraterrestre. Entonces, también hay un tema ahí que es bien importante. Pero también no podemos dejar de lado de que en ese sentido nuestra ciencia está al debe porque se requiere un estudio más prolijo y hay una convención que yo me imagino que Rodrigo Fuenzalía en algún momento tiene que haberla comentado, y si no podemos comentarla después o hoy día mismo, que es el famoso informe Sturrock, que es la única vez donde se juntaron un grupo de científicos en 1997, encabezado por Peter Sturrock, donde se invitó a Jacques Vallée, que es uno de los padres de la ufología, que a veces se encuentra con vida, Sí. y que analizaron una serie de fenómenos o casos así muy puntuales con la máxima cantidad de evidencia. Y una de las conclusiones del informe Sturrock es que efectivamente en el campo meteorológico estamos al debe porque hay un desconocimiento de lo que pasa, no sé, en la estratosfera, la mesósfera, la termósfera y la ionósfera. No tenemos idea qué pasa, y la exósfera, que es lo que hay más arriba. Y eso yo creo que también es importante ir poco a poco canalizando, porque cuántas de las cosas que observamos, que nosotros pensamos que están muy cerca, están quizá a una distancia y son un fenómeno más bien natural, más que algo artificial, que es lo que mucha gente anhela. Interesante, Rodrigo. Adelante, Rodrigo. Sí, ¿qué pasa con testimonios, ponte tú, cuando estuviste allá en Washington, como el de James Pennington? ¿Qué te parecen a ti esos testimonios que son como brutales, ¿no? Recordemos que él... cuéntanos quién es Pennington y qué es lo que él cuenta. No me acuerdo, no. Jim Pennington es un ex militar de la de la Air Force, o sea, de la Fuerza Aérea Norteamericana, US Air Force. Y él estaba dentro de un grupo de seguridad de una base que quedaba en Inglaterra, llamada Bingwaters, una base de la OTAN, en realidad, porque estamos hablando de que en 1980 era plena Guerra Fría. Entonces, ellos por supuesto que tenían unos protocolos de seguridad muy elevados. Entonces ocurre que de repente se introduce una suerte de objeto triangular que además empieza a tirar unos rayos luminosos muy extraños, y ellos, el equipo de seguridad, hacen como una especie de seguridad perimétrica, es decir, rodean el sector, que era un sector de un boscoso que se llama Randlesham Forest, o bosque de Randlesham, y hacen el protocolo para esperar que esto de una u otra forma haga algún tipo de agresión, dispare, o simplemente ellos disparar. Cuando Pennington, dentro de su grupo de Special Force, o no sé cómo se llaman en la Fuerza Aérea, los comandos, pero ven esta cuestión, y él empieza a observarlo con detalle. El hombre se salió de todos los protocolos, deja su fusil botado y se va al lado de esta cuestión y lo toca. ¿Ah? Y lo toca y como que se anduvo quemando porque era una estructura metálica media caliente. Y ve además una especie como de símbolos muy extraños, que para que no se lo olvidaran, él lo que hizo fue grabarlo, escribirlo en una libreta de apuntes que tenía. Como se salió los protocolos, y obviamente no se descartó que esto podía haber sido algún tipo de tecnología soviética en ese momento, él pasó por las penas del infierno hasta que el otro día llegó un coronel que fue el Chan Halt, que también estuvo en la conferencia de Washington, y que a él lo enviaron directamente a Estados Unidos. Oye, por favor, anda a investigar esta cuestión que quedó la escoba. Y él fue a investigar, y mientras estaban en la zona haciendo los primeros análisis, donde además se detectó una importante cantidad de radiación, es decir, están todos los gallos irradiados. De hecho hay varios que ya han tenido problemas de salud y hay una demanda colectiva ahí detrás. Empezaron a observar otros fenómenos que también se acercaron, pero al día siguiente en el día. Entonces ahí este tipo fue un poco liberado de esa responsabilidad de salir del protocolo, y luego, bueno, de su retiro, como lo había señalado anteriormente, comenzó a contar su experiencia ya con mucha más libertad, y de hecho junto con Nick Pope y otra persona más escribieron un libro que se llama justamente Randlesham Forest Incident, o el incidente Randlesham. Su experiencia es una experiencia, yo diría, directa, en primera persona, de alguien que tocó algo que no tiene o no tenía cómo explicarlo, porque no tan solo eso quedó ahí, sino que luego se comienza a elevar, envía unos rayos luminosos con luces estroboscópicas. O sea, yo en el año 2000, no sé, uno se imagina efecto electrónica con este tipo de luminosidad, pero en el año 80 era como medio raro, es como extraño en realidad para esa época.
de acuerdo a la descripción y a los informes oficiales que hay de otros testigos. Esta cuestión lo vieron 40 personas, o sea, no es que Jim Pennington fue y lo tocó solo, sino que está el equipo de seguridad completo. Entonces, ahí tenía un caso donde de verdad, y él lo escribe muy bien en su libro, él trató de buscar después explicación para estos símbolos, buscó en lenguaje o en símbolos antiguos, buscó en la runa, buscó, tratando de buscar una conexión que podía significar eso, que fuera un lenguaje más bien, yo vuelvo a decir, como en clave, mezclado con simbolismo, vio si tenía un lado esotérico, pero no hubo caso, no encontramos por ninguna parte. Entonces, lógicamente que ahí entra la duda de que no se sabe exactamente qué es lo que se posó ahí. Esto se empieza a elevar, manda su rayo luminoso y luego se va hacia la vertical y se desaparece. ¿Qué lo que era? Nadie sabe lo que era, pero lógicamente que hay detrás una tecnología que es muy interesante. No. Oye, bueno, Rodrigo. Lo dijo Rodrigo era tremendamente sabio, dijo, la hora se nos va a pasar volando, cuando estábamos coordinando la entrevista en el día de hoy. Nos queda un minuto, Marcelo Moya. No, ya no, mira, le iba a hacer la consulta, pero en virtud del tiempo, el caso Academia de Guerra. Siempre estamos mirando al extranjero, pero acá hay una situación bastante interesante, pero yo creo que por el tiempo, yo creo que lo vamos a dejar para un próximo programa. No sé si Rodrigo... Vamos a tener que invitar nuevamente a Rodrigo. Sí, quedaron casos pendientes, a ver si el próximo programa continuamos una segunda etapa. Y no fume tanto que llegue el humo hasta acá. Estamos todos haciendo Bueno, contarle a nuestros auditores y televidentes, auditores que nos están viendo BioBio TV, lo que pasa es que estamos a cuatro pantallas, digamos. Entonces Santiago, Punta Arenas, Valparaíso y el estudio. Pero estaba fumando un puro, como siempre lo hace Rodrigo Fonsalida, pero los otros dos panelistas tosieron durante toda la entrevista, digamos. Yo creo que están tan comunicados entre sí que les traspasó, digamos, el ambiente. Oye, yo te quiero agradecer, muchas gracias Rodrigo Bravo por recibir el llamado y a ver si conversamos nuevamente a futuro con el otro Rodrigo, con Marcelo, que son nuestros ufólogos. Rodrigo Fonsalida. Yo, Mauricio, te agradezco a ti la invitación, a Rodrigo igual y a Marcelo, y quiero aprovechar de dejar extensiva la invitación porque yo tengo un Twitter que es @ecobufón, donde están mis 2 libros disponibles para quien quiera bajarlo y leerlos. Super bien. @ecobufón, o Rodrigo Bravo Garrido, que es mi nombre. Pueden bajar. Perfecto. Los libros. Pueden bajar y también hay una página que se llama Investigadores, donde estamos ya a partir de 2021 con una serie de proyectos de difusión, donde también van a estar incluidos más textos para que la gente los pueda descargar en forma gratuita y ojalá se vayan, introduciendo en este tema que es muy interesante. Súper. Rodrigo. Bueno, visiten Ion Informa en Facebook, ion.cl esencial, Rodrigo Fuenzalida H en Instagram, Rodrigo Fuenzalida en YouTube. Y ion.cl, no se lo pierda. Ion01. Marcelo, ¿dónde te ubiquen a ti, digamos? No, yo cortito, omnistación.blogspot.com y listo, chao, yo ahí nomás. Blogspot, ya estoy un poco antiguo, sí, yo creo que hay que avanzar un poquito, Sí, no, sí, mira, los artículos están, como dice Rodrigo, en ion.cl. Yo tengo también otra página también, omnistación.blogspot.com, pero también ahí publico algunos análisis y algunas dudas que tengo en relación a diversos casos. Sí, así también. Gracias por estar con nosotros. Ahí estaban en vivo y en directo nuestro segmento del fenómeno OVNI, que lo abordamos acá, en el trasnoche de la radio. En BioBio, la radio, investigamos Para que lo que tenga que salir a la luz salga al aire. Si no estás informado, no puedes tener opinión. BioBio, la radio, presenta El Informador. Y llegamos al resumen de noticias de las 3 de la madrugada aquí en la radio. Se lo contamos oportunamente a través de BioBio durante esta jornada.